que hacemos este gran evento por esta vía, y para mí entonces es una novedad, es como siempre un honor participar en estas jornadas de derecho administrativo, llegar a tanta gente por este medio, ser parte de algo que no tiene lugar en la realidad material de un espacio, pero que nos convoca a 617 personas en este momento en simultánea. Gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues me resulta maravilloso y me resulta un honor ser parte de la nómina de profesores que los acompañan en esta tarde para hablar de la ordenación del territorio, ¿de acuerdo? Yo les hablo desde la ciudad de Cúcuta, por esa razón no tengo corbata, es una tarde calurosa, tengo además una infección respiratoria que no me permite poner el aire acondicionado ni la corbata, y tengo excusa médica que me permite. Luego les pido disculpen eso al jefe que había dado un alineamiento claro, pero hay que entender entonces el enfoque territorial aquí, y en este territorio la corbata y en mis condiciones de salud no serían lo óptimo. Así que repito, el gran agrado que me produce estar aquí con todos ustedes hoy, incluso a pesar de esta situación respiratoria, pues no COVID, pero que me tiene afectado de salud, y que, repito, no impide que pueda compartir de manera segura con ustedes esta tarde algunas reflexiones en relación con el tema que nos convoca, ¿de acuerdo? Y me corresponde a mí, entonces, como lo decían en la presentación, intentar desenredar la maraña o el ovillo de las competencias e instrumentos en materia de ordenación del territorio en Colombia. Y como se ha venido hablando a lo largo de la mañana, es un asunto que resulta bastante controvertido, dado el elevado número de sujetos que están aquí implicados, públicos, muchos intereses privados, un número muy importante de intereses colectivos, hace que no se pueda ver esta labor de una manera sencilla, como lo hemos visto también en la realidad de, de la forma como se ha desarrollado esta actividad en Colombia, una actividad en relación con la cual verdaderamente no tenemos una gran experiencia, aun cuando hemos tenido desde hace muchos años normas en este campo, pues podríamos decir que es la Ley 388 del 97 la que nos lanzó al mundo de la ordenación del territorio con unas implicaciones importantes, y eso hace que nuestros cuadros administrativos no estén, o no estuvieran, ya lo están más sin duda, han pasado más de 20 años de su expedición, pero no estuvieran en su momento muy bien preparados para afrontar esta responsabilidad, y que se generaran múltiples responsabilidades, que todavía tenemos múltiples inquietudes que todavía siguen sin resolver, ¿de acuerdo? Y la evidencia más probable de esto es que solo en 2018 se expidió una sentencia de unificación muy importante, la SU 095-2018, en la que la Corte Constitucional trata de dar líneas claras en relación a esa gran tensión que se genera entre ordenación local del territorio y aprovechamiento de recursos naturales no renovables, básicamente de minería y hidrocarburos, que ha generado múltiples conflictos en nuestro país, como todos sabemos. Entonces, vamos a estar hablando de esto, pero antes también quisiera simplemente agradecer entonces al Departamento de Derecho Administrativo por este espacio que me concede, felicitar al Departamento de Derecho Administrativo por esta maravillosa iniciativa, a Jorge Iván y a todo el equipo, a Daneda, a Cindy, a todo el equipo, porque es una gran labor la que han hecho, y a todos los ponentes que me han antecedido, porque sin duda que ha sido una jornada muy provechosa. Entonces, vamos a estar hablando de esto, como les decía, en esta ponencia vamos a hacer una pequeña presentación, simplemente para ilustrar esa dificultad que ya señalaba antes, y es lo complejo que resulta aquí tener claridad respecto de quién ordena el territorio, esa gran pregunta que se formulan muchas personas y que se formulan muchas autoridades, porque no hay claridad a ciencia cierta en relación a cuál es el alcance final de sus facultades en este campo. Y para hacerlo, entonces, vamos a hacer referencia a la ordenación del territorio como una función pública específica, y aquí habría que hacer unas especiales anotaciones, dado que esta mañana tuvimos esa magnífica ponencia del profesor Marcos Almeida, quien desde el derecho español hizo un magnífico ejercicio, una gran
prueba de destreza jurídica al deslindar con mucha nitidez el ámbito de la ordenación del territorio y del urbanismo. Y esto que en muchas partes del mundo está claro y tiene unas bases jurídico-positivas, incluso constitucionales, como pasa en España, pues entre nosotros no es así, y entre nosotros está bastante entremezclado. De hecho, no es habitual hacerlo. Tenemos una ley, que es una ley, la 388, donde se nos habla de ordenación del territorio, pero con un enfoque muy de derecho urbano, y por esa razón los POT deberían ser planes de ordenamiento territorial, pero su sentido es, tiene un sesgo bastante urbanístico, y eso debe ser entonces precisado. Luego hablaremos de las particularidades y los desafíos que tiene esa particular labor pública de la ordenación del territorio. Luego entraremos ya a examinar a qué llamo yo ese galimatías, para hablar luego de la encrucijada de instrumentos de planificación y ordenación del territorio. De ahí un sinnúmero, una nube enorme de instrumentos, de planes, de programas, todos tienen algo que ver o alguna pretensión de ordenación del territorio, y en ese orden de ideas es importante entonces analizar cómo se puede hacer una aproximación clara y limpia a esto y salir ileso en el intento. Ojalá eso nos permite, todo este examen nos permite formular algunas conclusiones y llegar, por último, a plantear algunas reflexiones. Esto, el artículo está en el libro que ustedes van a recibir. Este es un tema que yo encuentro que a mí me resultó complejo desenmarañar esto. Aquí voy a intentar hacerlo de la manera más esquemática posible, de forma que logre ser claro en la exposición y logre transmitirles a ustedes de manera muy esquemática esas conclusiones a las que yo llegué, que repito, van a encontrar en el texto con mucho más detalle de lo que voy a pasar aquí, porque además tengo un compromiso con el doctor Jorge Iván Rincón de cumplir escrupulosamente el tiempo. Entonces, la gran pregunta, ¿quién ordena el territorio? Vean ustedes, esta primera diapositiva pues nos enfrenta a algunos de los actores públicos que intervienen allí, ¿de acuerdo? Y hablo de actores públicos porque, como lo dice el título, mi preocupación fundamental es desenmarañar ese gran ovillo de competencias públicas y de instrumentos públicos de planificación. No voy aquí a incorporar sujetos privados, podríamos introducir aquí transnacionales, empresas de petróleo, podríamos meter el loguito de la manzana de Apple, podríamos poner incluso la Santa Cruz de la Iglesia, pero no va a llegar todavía, aparecerá después. Aquí nos atañe fundamentalmente autoridades que tienen por disposición legal o constitucional una voz importante en relación con el territorio. Y entonces tenemos naturalmente en el centro al gobierno de Colombia y luego autoridades de todos los niveles, ¿de acuerdo? Autoridades del nivel nacional, como la Agencia de Tierras, como la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Infraestructuras, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, todos ellos toman decisiones que son muy relevantes para el desarrollo territorial, pero no son los únicos, ¿de acuerdo? La Unidad Nacional de Parques, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, tenemos también autoridades como las CAR, aquí tenemos el logo de la Autoridad Ambiental de Cundinamarca, pero en general tenemos también los departamentos, Cundinamarca, Antioquia, naturalmente tenemos ciudades como el Distrito Capital, como Medellín, Barranquilla, Cúcuta. El más pequeño de los municipios de Colombia tiene por disposición constitucional y legal la facultad de reglamentar los usos de suelo y expedir un esquema de ordenamiento territorial. De manera que aquí en esta diapositiva podríamos encontrar 1.122 municipios y podríamos encontrar un sinnúmero amplísimo de autoridades. Y de ahí que sea relevante preguntarse entonces por quién ordena el territorio. Naturalmente está el nivel metropolitano, que aquí represento con el logo del área metropolitana de Cúcuta, territorio del que transmito esta conferencia, repito. Y entonces, esa pregunta nos obliga a hacer una aproximación a las normas jurídicas, porque en relación con este tema tenemos varias normas jurídicas que nos permiten apreciar de forma más o menos clara cómo van las cosas. Y de forma más o menos clara porque esto ha tenido una historia temporal y todo arranca con la ley 388 del 97, como les decía, tempranamente hay una sentencia de la Corte Constitucional que cambia todo y nos arroja un modelo que luego viene a ser complementado por la. Pero antes de entrar en esa materia del tema legal, habría que decir que nuestra Constitución, por primera vez en la historia republicana, tiene varias disposiciones en las que se ocupa de la ordenación del territorio y resalta la importancia que tiene esta responsabilidad por parte de las autoridades. Y lo hace por muy buenas razones. Después hay unos antecedentes importantes. Aquí todos conocemos lo caótico, lo desordenado, lo inconveniente, lo costoso, en términos económicos, en términos sociales, en términos ecológicos, en términos de vidas,
que resulta esa ocupación espontánea, informal del territorio que tenemos, tanto en lo urbano como en lo rural, ¿de acuerdo? Basta con que empiece a llover en Colombia para que municipios enteros empiecen a sufrir los rigores del invierno, o para que venga una avenida torrencial como vimos en Mocoa, o para que un pueblo entero pues, pueda venirse abajo como pasó en Gramalote aquí en el norte de Santander. En fin, en las zonas rurales pues las cosas no son menos críticas, tenemos deforestación en zonas selváticas, minería en zonas de páramo, tenemos agricultura en zonas de montaña, tenemos ganadería en zonas de valle, en fin, hay conflictos de uso de suelo por todos lados y eso, repito, tiene unos costos económicos, ecológicos, sociales, que son significativos. Y eso explica esa preocupación del constituyente por esta materia, que la podemos evidenciar en distintos artículos, ¿de acuerdo? En donde se señala la responsabilidad que le cabe frente a este asunto a distintas autoridades en general, como señala el artículo, entidades públicas, como señala el artículo 81, a entidades departamentales, como se hace en el 300, entidades locales, como se dispone en el 311 o en el 313, áreas metropolitanas, como es el caso del 319, territorios indígenas, 330, o al Estado en general, como lo señala el 334. Esto todo entonces tuvo desarrollo legal en el año 97, la ley 388, que implantó el instrumento de planes de ordenamiento territorial como mecanismo para garantizar una ordenación adecuada del territorio en Colombia a nivel general. Les decía que en esta norma estaba previsto un sistema de ordenación territorial multinivel, porque teníamos competencias de la nación, de los departamentos, de las áreas metropolitanas y también de los municipios. ¿Qué ocurre? Que en el año 2000 la Corte Constitucional, es decir, muy pronto, a los pocos años, al poco tiempo de haberse expedido esta norma, la Corte Constitucional en la sentencia C795 de 2000 declaró inconstitucional el artículo 7 en el que se definían las competencias de la nación, los departamentos, en este campo, de forma que el sistema multinivel quedó básicamente con un nivel local, bien metropolitano, que tenía ahí una competencia mínima que vendría después a ser precisada por otra norma orgánica, pero todo quedó centrado en el municipio. Y entonces, esa norma que tenía una vocación de ordenación del territorio, como nos decía Marcos esta mañana, con un enfoque local, pero también con una mirada supralocal, se truncó por esa decisión de la Corte, que estimó que esa clase de reparto competencial únicamente podía hacerse por vía de una ley orgánica de ordenamiento territorial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288. ¿Qué ocurre? Que así tuvimos un modelo que se centró fundamentalmente en lo local, con muchos problemas porque esto impedía tener esa mirada supralocal y esa perspectiva resulta importante en la medida en que esto terminó por hacer de la ordenación del territorio en Colombia pues un mapa de fragmentos. Cada municipio tenía su mirada local, ordenaba su territorio, pues eso naturalmente no es lo óptimo en tanto que impide generar sinergias que se pueden evidenciar desde una escala mayor y que puede entonces resultar más eficiente, más sostenible para efectos de programar la acción de las autoridades sobre el territorio o definir los usos de suelo, la forma como se va a transformar, a aprovechar el territorio de una manera que sea sostenible, que sea segura, que sea acorde con los modelos de ocupación territorial que se han dado en una determinada zona. Porque en últimas, a eso es a lo que hace referencia esa competencia específica de ordenar el territorio, ¿de acuerdo? Según lo ha dicho la Corte Constitucional y según lo define la misma ley 388, supone siempre definir reglas de manera concertada, de manera democrática, de manera participativa, con un enfoque ambiental, con un enfoque cultural, con un enfoque territorial, en relación con la ocupación, la transformación y el aprovechamiento de un territorio, de forma que se aproveche de la mejor manera este recurso, se optimicen las posibilidades del desarrollo y se atiendan de manera adecuada las necesidades del desarrollo. Es entonces la ordenación del territorio en Colombia una competencia administrativa específica, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, la gran pregunta de quién ordena el territorio, pues podría tener una respuesta clara, en principio. Y la respuesta es, ¿quién ordena el territorio? La autoridad de ordenación del territorio. ¿Qué ocurre? Y algo quizá que es importante señalar entonces en relación con lo que decía Marcos esta mañana es entre nosotros, tal como lo vengo exponiendo, entonces, por nuestra evolución histórica, no existen de forma separada esas dos competencias de ordenación del territorio y urbanismo. Ahora vamos a ver aquí en Colombia, gracias a la expedición en 2011 de la ley 1454 de 2011, de la LOT, pues entonces allí el legislador orgánico de las cosas que hizo bien, sin duda, fue revivir, resucitar esas competencias del orden nacional y del orden departamental, de modo que rescatamos
ese modelo multinivel que se había intentado implantar en el año 97 de manera fallida y que estamos intentando poner en marcha desde entonces. Después esto sigue siendo algo todavía en formación, no está en marcha ni a todo vapor, no podríamos decir eso, pero es interesante que ya está el andamiaje normativo, al menos como lo vamos a pasar a ver. Entonces, esa sería una nota importante que habría que señalar. Y repito, la gran pregunta de quién ordena el territorio la podríamos responder de esa forma. Es quién ordena el territorio, la autoridad que detenta la competencia de ordenación del territorio. ¿Qué sucede? Que esa competencia de ordenación del territorio en Colombia tiene unas particularidades y nos resulta especialmente desafiante por diversas razones. Entre las particularidades, habría que resaltar en primer lugar que esa competencia específica no está asignada a un nivel administrativo en particular, sino que envuelve un conjunto de actores de los distintos niveles administrativos. De manera que, como lo anunciaba antes, desde la ley 1454 de 2012, es decir, a partir de la LOT, nuevamente tenemos que esta competencia está en cabeza de la nación, de los departamentos, de las áreas metropolitanas y de los municipios. ¿Qué ocurre? Bueno, ya vamos a ver que cada uno tiene aquí un rol específico y no es que cualquiera pueda tomar cualquier decisión, porque naturalmente aquello sería hacer más caótico algo que ya resulta complejo en la realidad, y naturalmente esa no sería la idea de esta normatividad. Entonces ahí hay una primera dificultad, y es esta amplitud de actores que están implicados en esta labor. Y luego, otra dificultad añadida es que hay además un sinnúmero de actores públicos, además de los que están dentro de ese marco de ejercicio de la competencia específica de ordenación del territorio. Además de ese conjunto de actores a quienes se les han reconocido competencias en esta materia, hay una gran nube de actores públicos que ejercen competencias sectoriales con incidencia o con alguna implicación, alguna dimensión territorial. Y entonces aquí tenemos autoridades ambientales, autoridades en materia de riesgo, de servicios públicos, de infraestructura de vías, de puertos, aeropuertos, desarrollo rural, servicios públicos domiciliarios, servicios públicos no domiciliarios. Tenemos también TICs, piensen, cualquier cosa que tenga una base territorial, pues tendrá algún tipo de incidencia en el territorio: cárceles, recreación, seguridad, policía, justicia, todo esto, turismo, tendrá alguna implicación, y entonces habrá que tener en cuenta también qué papel juegan ellos y cómo interactúa o cómo interrelacionan esas autoridades sectoriales con las autoridades particularmente responsables de la competencia por la ordenación del territorio. Y una tercera particularidad de esta competencia sería entonces el objeto sobre el que recae, y es el territorio. Y el territorio, como lo comentaba esta mañana de una manera muy acertada Paula Robledo, pues el territorio ya no es lo que solía ser. El territorio ha sufrido una transformación muy notable, y a día de hoy supone reconocer que se trata de un espacio con historia, con identidad, que tiene unas dimensiones ecológicas, culturales, políticas, sociales, económicas, que no pueden ser simplificadas. Y que no podríamos simplemente entender bajo esa concepción westfaliana que entiende que el territorio es el ámbito físico o geográfico en el cual una autoridad ejerce sus competencias. Y esa dimensión, ese redimensionamiento de la idea de territorio, pues lo que supone es una exigencia de enfoque territorial respecto del ejercicio de estas competencias, y eleva también una exigencia especial de participación de las comunidades, porque en últimas nos lleva a aceptar que el territorio es el espacio fundamental de la interacción de una comunidad, es el escenario donde se desarrollan las vidas de los individuos, que ha sido creado, recreado por los individuos, que a su vez han sido influidos por ese territorio, y eso entonces implica unas especiales exigencias de participación comunitaria que aquí no vamos a tratar, pero simplemente quiero señalar esto. Eso en cuanto a las particularidades de esta competencia específica, que supone entonces unos retos notables, ¿de acuerdo? Porque el Estado colombiano no es bueno para ninguna de esas dos particularidades que señalábamos antes, no es bueno ni para coordinar un sinnúmero de actores públicos ni privados. El Estado colombiano necesita ir al fisioterapista o a un fonoaudiólogo porque tienen problemas de coordinación, pero adicionalmente el Estado colombiano tampoco es bueno para generar espacios de participación ciudadana. Entonces, vean ustedes que hay unos retos. El primero, naturalmente, es articular todo ese conjunto de autoridades que están involucradas en esta materia, porque no podría pretenderse que la
encomienda competencial que se asigna a cada uno de ellos le atribuya entonces una habilitación para el ejercicio ciego, pues unilateral o enteramente sectorializado de su competencia, sin detenerse a considerar las implicaciones territoriales o las implicaciones que esto va a tener respecto de las competencias que están allí concurriendo en ese mismo territorio. El territorio en últimas es una gran unidad donde todo está interconectado. La verdad que eso hay una exigencia allí de articulación enorme, pero además, dado que todas estas competencias que se ejercen sobre el territorio suelen traducirse en la expedición o dar lugar a la expedición de instrumentos de planeación, de programas, de proyectos, pues también habrá que definir cuáles son las reglas a través de las cuales van a interactuar esto, porque vamos a tener planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento departamental, políticas de la nación, en lo que tiene que ver específicamente con la materia de ordenación del territorio, pero adicionalmente vamos a tener planes de ordenación y manejo de cuencas, vamos a tener zonas de reserva campesina, vamos a tener planes de manejo de áreas protegidas, vamos a tener zonas de reserva minera, vamos a tener, en fin, aquí va a haber un sinnúmero de figuras y todas ellas tendrán que ser articuladas de alguna manera. Y todo ello con el gran desafío de no afectar ni la autonomía territorial, ni desconocer las competencias de los niveles administrativos supramunicipales, ni tampoco esa autonomía técnica que le corresponde a las autoridades sectoriales que están ejerciendo sus labores en el territorio, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no se podría hacer de esa coordinación un vehículo para usurpar competencias ajenas o para anular competencias ajenas. ¿Eso a qué nos lleva? Al galimatías de las competencias. Entonces les decía que aquí aparecería la cruz. Y vean ustedes, en últimas, aquí hay una gran cruce de competencias, ¿de acuerdo? Por un lado, en el eje vertical tenemos las competencias sectoriales, las competencias específicas de la ordenación del territorio, donde, como les decía, a partir de la ley 38, de la ley 1454 de la LOT, pues tenemos de nuevo ese sistema multinivel, ¿de acuerdo? Que involucra a la nación, a los departamentos, a las áreas metropolitanas y a los municipios. Y en el eje horizontal, ¿qué tenemos? Pues todas estas actividades sectoriales que confluyen en el territorio, en materia de servicios públicos domiciliarios, de TIC, de turismo, de infraestructura, de minería, de desarrollo rural, de riesgos, de restitución de tierras, de sustitución de cultivos, llámenlo como quieran, hay una gran confluencia de competencias en ese eje horizontal. ¿Cuáles son las implicaciones de todas esas, de esa articulación que vemos en ese cruce de competencias, pues en ese eje vertical o intrasectorial, vamos a llamarlo, que está dentro del sector de la organización del territorio, con esas competencias que se despliegan en el eje horizontal, que serían las intersectoriales, tareas que reparte el Estado entre distintos sectores? Y entonces, en un primer lugar, podríamos decir que de toda esa maraña de competencias, para la ordenación del territorio como función, como competencia específica, pues ese sistema multinivel supone fundamentalmente que se trata de un sistema descentralizado, es decir, esto lo que busca es desconcentrar el poder y permitir que las distintas autoridades de los distintos niveles territoriales administrativos adopten decisiones en el ejercicio de las competencias que la Constitución misma les ha encomendado, porque es la Constitución la que, decíamos al inicio, ha involucrado a todos los niveles administrativos en esta responsabilidad. Entonces es esencialmente descentralizado, es además escalonado o estratificado. No vamos a decir que están todos en el mismo nivel, porque claramente que hay una jerarquía descendente y arrancamos con la nación, vamos hacia el departamento, luego vienen las áreas metropolitanas y en la base están los municipios y los territorios étnicos, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que haya relaciones de jerarquía, porque justamente se trata de que no las hay, porque todo este relacionamiento se da sobre la base del reconocimiento del principio de autonomía territorial y de esas competencias que constitucionalmente se atribuyen a cada uno de esos órganos que están allí implicados. Luego hay un escalonamiento, pero no relaciones de subordinación, dado que se trata de optimizar el principio y de desarrollar el principio de autonomía. Cada uno de esos niveles que participan dentro del ejercicio, del bloque de actores que ejercen estas competencias, pues tiene un rol complementario y cada uno en ejercicio de esa competencia va a adoptar decisiones que pueden ser secuenciales y que pueden irse agregando unas a las otras, pero que no necesariamente tienen que serlo. Y lo hemos visto en la práctica, para expedir un POT, pues no es necesario tener un POD ni haber contado con el lineamiento de la nación, pero podría ocurrir, ¿de acuerdo? En la medida en que esto es reciente, porque arrancó con 2011 este sistema multinivel, pues podemos evidenciar que la expedición de un lineamiento de la nación puede dar lugar a que el departamento revise algo y ese POD que se expide se modifique y tenga que ajustarse
los POTs departamentales. Eso podría ocurrir, ¿de acuerdo? Pero no es necesariamente secuencial. Lo que hay aquí son roles precisos que busca que esto se ejerza en el marco de la concurrencialidad y de la coordinación que caracteriza constitucionalmente a este ámbito. Y luego, desde el punto de vista sectorial, ¿qué tenemos? Pues tenemos que hay una gran planoplia de actores aquí sectoriales que tienen una coordinación obligada, que deben ser respetuosos de las competencias ajenas, no podrían usurparlas, no podrían extralimitarse, y que deben siempre tener en cuenta el impacto o la incidencia territorial de sus competencias. No podría haber aquí, entonces, una competencia que se ejerza bajo una concepción absoluta de una misión sectorial con desconocimiento del enfoque territorial, de lo que implica para el territorio aquello que está sucediendo allí. Eso supone entonces una relativización de las competencias que se atribuyen como exclusivas, ¿de acuerdo? Ya necesariamente habrá que empezar a verlas de una u otra manera como concurrenciales. Y luego, ¿cómo se relacionan entonces estos instrumentos? Y entonces aquí también nos ubicamos en esos dos planos. Dentro del eje vertical, pues tendríamos que decir de nuevo, no hay relaciones de subordinación, porque esto se construye todo bajo la lógica de la autonomía y la descentralización, pues que son las claves fundamentales de la LOT. En ese orden de ideas todo se edifica, como lo dice el mismo artículo 29 de la ley de la LOT, sobre los principios de coordinación, concurrencia y complementariedad. ¿De acuerdo? Y eso supone que sea posible establecer relaciones de cooperación y relaciones de coordinación. Relaciones de cooperación que, como lo plantea Juan Carlos Covilla, pueden ser unilaterales y serán vinculantes, o relaciones de cooperación que serán necesariamente bilaterales y que se darán entonces bajo una lógica de mutuo entendimiento. ¿De acuerdo? Y eso será lo propio de esta clase de situaciones. ¿Qué otro elemento importante se puede derivar aquí? Que dado que no hay relaciones de subordinación, los conflictos que se den entre las decisiones de un POT, por ejemplo, y un POD, no podrían resolverse bajo la lógica del principio de jerarquía, es decir, entender que el nivel superior siempre prima sobre el inferior, sino bajo la lógica del principio de competencia. Es decir, aquí la pregunta que tendríamos que hacer es a quién le corresponde adoptar esa decisión en particular, y será esa instancia quien tome la decisión, o será esa decisión la que tendríamos que privilegiar. El principio de jerarquía queda entonces relegado a un segundo plano. Y en lo que tiene que ver con las autoridades sectoriales, igual, habría que señalar que no necesariamente hay relaciones de subordinación, porque esas competencias sectoriales pueden estar en cabeza de múltiples de autoridades de múltiples niveles administrativos, pero no necesariamente hay una relación de subordinación. Aquí el relacionamiento se daría sobre la lógica de principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, como lo dispone la Constitución, y además el principio de colaboración que establece la Ley 489 como un principio de la acción pública administrativa. Eso supone que las relaciones aquí también podrían ser de cooperación o de coordinación, es decir, cooperación bilateral, voluntarias, coordinación unilaterales y vinculantes. Y esto, ¿de qué tipo de relación se trata? Pues será una decisión que le corresponde fundamentalmente al legislador, quien podrá, en abstracto, definir entonces, dado la ausencia de una jerarquía fija respecto a qué interés prima, si el del medio ambiente o el de la industria de hidrocarburos, o si la prevención de riesgos o la formalización de tierras, el legislador lo podrá hacer o no dirá nada, y si no dice nada, pues entonces habrá que concertar, pero el legislador podrá hacer esa ponderación en abstracto, que será la que permita saber cómo se resuelve ese determinado relacionamiento, si prima uno, si no prima ninguno, y hay que concertar. Eso es una decisión del legislador. Aquí tampoco podríamos operar bajo la lógica de principio de jerarquía. Pasamos ahora al punto de los instrumentos, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que estábamos hablando entre las competencias. Y ahora decíamos, es aquí otro de los grandes asuntos complejos, ese sinnúmero de decisiones, de instrumentos, de planes, de programas que expiden distintas autoridades, de normas de distinto tipo, que al final resulta difícil saber cómo operan. Estamos hablando del relacionamiento de las autoridades y cómo deben entenderse ellas, pero ahora descendemos al plano de los instrumentos concretos, ¿de acuerdo? Y en el eje vertical, aquí en este, tenemos que existen las políticas nacionales o los lineamientos que dicta la nación, los planes de ordenamiento departamental a cargo de los departamentos, los planes de ordenamiento territorial de los municipios, y en un nivel inferior estarían los planes parciales, las unidades de planificación rural y los planes maestros, ¿de acuerdo? Eso dentro de ese eje vertical que nos enseña el bloque donde se ejerce la competencia específica de ordenación del territorio. Y vean que a los lados tenemos por encima del POT, en el mismo nivel del POT y por debajo del POT, tenemos
otra clase de instrumentos, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere significar? Pues esto quiere significar que en esos ejes horizontales vamos a tener instrumentos emanados de autoridades sectoriales, que cuando están por encima de del POT, vamos a verlos aquí, a ver cómo se relacionan ya, cuando están por encima del POT, pues se van a llamar, como lo decía esta mañana Juan Carlos Covilla, determinantes del POT, para el caso de esas competencias sectoriales, y van a ostentar una superioridad normativa. No va a haber una relación de subordinación jerárquica entre el municipio y la autoridad que dicta el POT, no, va a haber una relación de subordinación normativa. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico es complejo y es habitual que exista esa clase de relacionamiento, y entonces vamos a tener allí todas aquellas decisiones o instrumentos administrativos emanados de autoridades administrativas sectoriales a quienes el legislador ha calificado como fuente de un determinante del POT. Tenemos aquí autoridades ambientales, autoridades de protección del patrimonio histórico-cultural, de gestión de riesgo, de gestión del suelo rural, de infraestructura de transporte, de puertos y aeropuertos, a las áreas metropolitanas, a las autoridades de turismo, recientemente se les dio ese atributo. En fin, esos serán los determinantes y a ellos estará sometido el POT, estarán por encima del POT. Luego, vean ustedes que por debajo del POT tenemos también unos instrumentos, ¿de acuerdo? Está, ahí hablamos del PENIS, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, los macroproyectos de interés social nacional de categoría 1, que están sometidos al POT, las zonas francas están sometidas al POT, o el plan de ordenamiento social de la propiedad rural están sometidos al POT. Es decir, van a ser instrumentos sectoriales que están subordinados al POT. ¿Por qué? Porque el legislador lo dispuso así, ¿de acuerdo? ¿Por qué los determinantes están por encima del POT y el POT se somete a ellos? Porque el legislador lo dispuso así. ¿Y por qué el legislador lo dispuso así? Porque encontró que los determinantes envolvían o promovían intereses supralocales merecedores de una especial promoción o protección, y quiso que el municipio en su esquema de ordenamiento territorial ajustara sus decisiones a lo que se había determinado allí en relación con el medio ambiente, con la infraestructura de transporte, con el uso del suelo rural, con el plan de gestión de riesgos, con la protección del patrimonio histórico y cultural, en fin, con lo que sea que tiene la calificación de determinante, el municipio tendrá que adecuarse a ello, ¿de acuerdo? ¿Y por qué las zonas francas o los macroproyectos de interés social nacional están sometidos al POT? Porque el legislador lo dispuso así, ¿de acuerdo? Y entonces se entenderá que le corresponde al municipio tomar decisiones que necesariamente tendrán que ser acatadas por esas instancias sectoriales que son supralocales, ¿de acuerdo? Porque los macroproyectos los gestiona el ministerio, pero tendrán que acatar al POT. O las zonas francas será el Ministerio de Comercio, en fin. El legislador lo dispone así, en atención a los intereses que evidencia. Y luego podemos ver que también a la Doctor derecha, Héctor, le quedan 5 minutos. 5 minutos, magnífico. Es todo lo que necesito. Muchas gracias, Wendy. Y luego a la derecha podrán encontrar que hay entonces la referencia a los PEDET, a las IDRES, a las zonas de reserva campesina, a los espacios transitorios se me olvidó el C, y reinserción, de capacitación y reincorporación, a las áreas de reserva minera, zonas de seguridad, todas estas figuras de ordenación del territorio y demás, porque aquí ese cajoncito sería infinito, son todos aquellos instrumentos emanados de autoridades sectoriales en relación con los cuales no hay una legislación clara. El legislador no se pronunció para darles un nivel superior, ni tampoco para subordinarlos al POT. Y eso ha dado lugar a que la jurisprudencia entienda que no hay una jerarquía y que por lo tanto hay una exigencia de concertación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que entonces cuando se va a adoptar unas IDRES para hacer un desarrollo agroindustrial en un determinado territorio, o cuando se va a implantar una infraestructura militar, un cuartel, habría que, dada la ausencia de una caracterización específica por parte de la ley de esa figura como un determinante del POT, habría que entablar un diálogo o un proceso de concertación con la autoridad local. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a los intereses supralocales. Pero luego también al mismo nivel del POT habrá otras decisiones municipales emanadas del Consejo Municipal que puede ser, por ejemplo, el plan de desarrollo municipal, donde se podrán adoptar algunas decisiones que incidan sobre el territorio, pero que no van a estar por encima del POT, porque también son un acuerdo municipal, emanado del mismo órgano, mismo rango, todo, pero que no podrán modificar las disposiciones del POT. Por vía de un acuerdo municipal por medio del cual se adopta el plan de desarrollo, no se podrían modificar las disposiciones del POT, habrá una sujeción especial, pese a originarse el mismo órgano y tener el mismo rango, habrá una sujeción especial por razón del especial procedimiento que tiene el POT, ¿de acuerdo?
y había una suerte de reserva allí de procedimiento en todo lo que tiene que ver con la acción urbanística o con decisiones urbanísticas de la autoridad. El plan de desarrollo tendría entonces que respetar ese ámbito decisorio por parte de este instrumento. Y luego, respecto de los instrumentos de desarrollo del POT, como los planes parciales, los planes maestros, las unidades de planificación rural, que están aquí por debajo, pues naturalmente ahí hay una subordinación jerárquica y normativa y la sujeción es absoluta, es total. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes cómo todo esto, pues lo que nos permite establecer es algunas conclusiones, ¿de acuerdo? No hay relaciones de jerarquía aquí como regla general, salvo el caso muy puntual de los instrumentos de desarrollo y ejecución del POT, ese pequeño casito, pero en general no las vemos. Lo que vemos son relaciones horizontales o verticales construidas sobre principios de concurrencia, coordinación y colaboración, y entonces tendremos aquí todas las relaciones de colaboración, de entendimiento, de voluntariedad, o relaciones verticales, que aunque limitan la autonomía territorial, porque lo hacen, pues lo hacen en una medida adecuada, conforme al principio de proporcionalidad, para perseguir y promover intereses constitucionalmente admisibles, y eso es válido, y eso daría lugar a relaciones de coordinación, tal como las plantea Juan Carlos Covilla, es decir, como relaciones que se caracterizan por su unilateralidad y por la vinculatoriedad. Todo esto nos lleva a entender que es válido que existan, por ejemplo, jerarquías normativas, como las que veíamos entre el POT y los determinantes, o entre el POT y un macroproyecto de interés nacional de categoría 1 o una zona franca. Es válido que se haga, ¿de acuerdo? El legislador lo tiene que hacer, el legislador lo tiene que definir, el legislador debe ponderar. Pero, naturalmente, que sería óptimo que todo esto esté debidamente procesado por el legislador, porque lo que se observa aquí es que hay una falta de reflexión tremenda en relación con los efectos territoriales de la legislación que se expide, o que no tenemos un procedimiento para la adopción de determinantes, por ejemplo. Entonces, ahí habría que trabajar en esto, ¿de acuerdo? Tenemos claro de todo esto que el principio de competencia se impone como criterio de resolución de conflictos más que el principio jerárquico, que está bastante relegado en este campo. Y luego también algo muy importante que yo quiero resaltar, y es no podemos convertir el principio de coordinación en una regla, porque eso es lo que yo intuyo de la jurisprudencia constitucional, que entiende que siempre que el legislador no ha efectuado esa ponderación y ha adoptado reglas específicas, el principio de coordinación nos exige una concertación paritaria, y pareciera reducirlo todo a una regla en donde todo se tiene que derivar en una negociación entre iguales, que en últimas puede generar problemas serios para la toma de decisiones y entrabar el proceso de ordenación del territorio o el desarrollo de obras importantes, de proyectos importantes. Es decir, aquí hay un principio, y lo propio de los principios es abrir posibilidades de discusión y de desarrollo distinto. Le corresponde al legislador debatirlo y nos corresponde a todos, como lo estamos haciendo aquí en este escenario. De manera que eso es parte de las reflexiones finales que yo quiero dejar aquí ya para terminar, y es, repito, es fundamental que el legislador tenga conciencia de lo que hace cuando regula sobre estos temas. La ley 1931, que es la ley del cambio climático, por ejemplo, se crean instrumentos que son los planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales y territoriales, y verdaderamente no se sabe si son o no determinantes del POT, porque se dice que el POT los deben servir como referencia, pero servir como referencia es ser determinante o no. Es decir, ahí hay un manejo claramente antitécnico de esto. Cuando se trata de macroproyectos de interés social nacional categoría 2, el legislador ha reconocido la necesidad de concertar con el municipio y ha definido un procedimiento para que esto tenga lugar. Algo así debería suceder en general, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un modelo de que el legislador sí lo puede hacer y sería lo útil, porque de lo contrario vamos a seguir en el mundo de la coordinación como una exigencia de concertación paritaria, que yo no estoy seguro que sea la vía adecuada o que sea constitucionalmente imperiosa o la más conveniente, ¿de acuerdo? Porque la coordinación en últimas, repito, nos abre un mundo de posibilidades y tendríamos que entrar a explorar procedimientos de coordinación, ¿de acuerdo? Un concepto vinculante por parte de la autoridad con quien se debe coordinar, un concepto preceptivo pero no vinculante, un derecho de veto, un derecho de aprobar una instancia, un derecho a participar activamente, un derecho a controlar, en fin, no sé, aquí tenemos que votar ideas, tenemos con nosotros a Juan Carlos Covilla, que le ha dedicado una parte importante de sus reflexiones a esto, y en últimas, el legislador debería al menos establecer un procedimiento común de coordinación, porque nos ofrecería un instrumento, una instancia procesal para aplicar en estos casos que se echa mucho de menos de nuestra realidad. Vamos a ver si en cumplimiento del exhorto de la sentencia SU 095-2018 lo tenemos y empezamos a construir más conciencia respecto a cómo ordenar el territorio con orden y con carácter incluyente, con democracia, con participación y con equilibrio para todos.
Un gusto acompañarlos esta tarde. Un saludo muy especial. Hasta luego. Muchas gracias.